Aviso importante. Nadie nos advirtió que ser adulto era pagar por sufrir. Nadie te enseña a sobrevivir, ni a la quincena. Bienvenidos al episodio 14. 14. Bienvenidos a este podcast donde la vida laboral se mira con honestidad, humor y un toque de corazón. Con todo y hora nalga. Hoy en este episodio veremos que ser adulto se escucha muy formal, ¿no? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas a alguien con agendas, seguros y controles de emociones? Totalmente. Además, actualmente cargamos con una expectativa de adulting que se ve en redes sociales, pero no se siente en la vida real, en definitiva. Exacto. O cómo cuidar tu salud mental mientras lidias con jefes pasivo-agresivos y llamadas de los bancos. Esto no es un episodio, es una sesión grupal no autorizada y la frase cinéfila para dar inicio a esta sesión es no quiero crecer. Andy en Toy Story 3 y vaya que entendemos a Andy. Sí, nadie quería crecer, o más bien, cuando nos dimos cuenta que crecer dolía, ahí nos entró el Quiero regresar a ser niño. niño. Sí. Y pues con este preámbulo, vámonos a nuestra sección de El Juguito Laboral. Es una retrospectiva de lo que nos ha pasado, yo creo, a cada uno y de lo que ha significado las vivencias que te obligan sí o sí a volverte un adulto. Sí, más bien, tu tope de realidad al decir, cielos, ya no dependo de mi mamá, no dependo de mi papá, y ahora mismo tengo que valerme por mí mismo como adulto responsable. Sí, sí, en definitiva eso es como, ya sé que me voy a ir muy, muy lejos, Far, far far, away. far away, pero yo creo que fue lo que cuando uno empieza a tener como una conciencia y empieza a trazar su camino, creo que va como desde la secundaria, la preparatoria. Y en esos 2 momentos de mi vida, creo que, son los que más tranquilidad y felicidad he tenido. O sea, sí he tenido ya de adulto, pero híjole, creo que yo vivía como muy bien en esas épocas. Yo creo que todavía, en ese punto de la secundaria y la preparatoria, teníamos ahí todavía el limbo o alguna laguna de lo que en verdaderamente era la realidad de adulto. Sí, Porque ya estabas más crecidito, ya habías teni dejado como que la un etapa poquito niñez, sí, exacto. tenías ya otro tipo de responsabilidades, pero todavía no se veía mal que fueras a jugar o este tema, ¿no? Sí, Tus responsabilidades económicas no eran ajá, tantos sí. como cuando ingresas a la universidad o sales de ella, ¿no? Todavía dependes de tus papás. Entonces, estás como en una comodidad más o menos. Yo creo que por eso la La como que la idealizo, ¿no? Porque no era ni tan niño niña, perdón, y tampoco ya estaba en la responsabilidad de las cuentas, de los bancos. no, aparte yo creo que, por ejemplo, un tema de la adultez, pues, en la secundaria y preparatoria son nuestros primeros acercamientos a varios temas que ya en la vida, de adulto, pues, se te van presentando con mayor crudeza o con mayor realismo, como las relaciones, interpersonales, los amigos, que Y en ese punto yo creo que idealizas, por ejemplo, el amor. En mi ca yo puedo decir que en mi casa era así como que: "Ay, sí, o sea, el amor es". chacalón. Eh, digo, sobre todo como que en la secundaria es que: "Ay, el primer amor", ¿no? Y todo esto, pero también conforme creces, la complejidad de relacionarte con alguien. Sí, porque, por ejemplo, hoy en día ya sabemos que para poderte relacionar necesitas tener muy bien trabajada tu salud mental, tu salud, ¿cómo se llama? Tu Le inteligencia emocional, Sí. perdón, y antes de dar el siguiente paso, ¿no? Y en la secundaria, ¿no? Era, me gusta este chico, me gusta esta chica, y vamos, sin saber, ¿no? Sin saber que a lo mejor podríamos ser el primer trauma de De esa alguien. persona. Sí.
o que a ti te hayan dejado como que ese trauma, ¿no? Sí, y en términos laborales, por ejemplo, en esta etapa todavía tenemos como ciertas obligaciones, como cumplir con la tarea. Tal vez lo que nos pasaba cuando no cumplíamos con algún trabajo, pues simple, a lo mejor era un cero o una tarea no Que entregada. se veía como reflejado en las calificaciones, ¿no? O sea, realmente como de bueno, en mi casa era lo único a lo que te debes de dedicar es a los estudios, ¿no? O sea, para eso te damos todo aquí en casa para que tu único trabajo es estudiar, ¿no? Porque desafortunadamente la realidad de otras personas no es así. De pronto hay trabajo infantil, eso hay que reconocerlo. Y entonces decían: "Es que yo te doy todo para que tú vayas a estudiar". Y entonces, pues, tus calificaciones eran lo che y ese era el estrés, el mayor estrés. Bueno, por lo menos, Sí, en mi caso era como: "Ay, es que las calificaciones y todo". Pero puedo decirte, digo, ya contando así como mis padres, mi educación básica me la dieron en escuela particular. Se esforzaron muchísimo, y créeme que no es como de por un privilegio, sino que yo veía que mis papás de verdad hacen un gran esfuerzo porque yo tuviera inglés, y yo tuviera, pues, conocimientos que desafortunadamente a lo mejor en las instituciones públicas no daban. Pero entonces deciden, porque era menor de edad, deciden mandarme a una preparatoria oficial en el Estado de México, ya fuera de mis compañeros habituales, ¿no? Que eran los que sus papás los llevaban en carro y todo, o sea, ya era otro. Y uno, yo creo que 2 testimonios que más impactaron en mi vida, haciéndome ver que era privilegiada, fue uno de mi mejor amiga de la preparatoria. Ella y yo nos conocimos jugando fútbol, porque yo durante la prepa amaba el fútbol, para mí no había otra cosa. De hecho, ni siquiera los novios eran tan importantes, o sea, para mí era el fútbol, lo era todo. Entonces, ella y yo nos conocimos en ese ambiente de fútbol y todo eso. Y entonces, eh, en el último año, la profesora de orientación vocacional, de pronto empieza a pasar: "Y bueno, ¿tú qué vas a hacer?", ¿no? Y ya de todo fulanito decía: "Es que yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar derecho, yo quiero". Y de pronto ella con una cara desencajada dice: "No, yo voy a ir a trabajar este, pues, con mis papás. No tengo otra oportunidad en esta vida para hacer algo más o para seguir haciendo estudios, porque mis papás de verdad no tienen para mandarme a la universidad". Y entonces, en mi sentido de justicia, porque ella era diferente a las demás, porque era el mejor promedio de la generación. Tenía calificaciones que a lo mejor ni siquiera ella ya sabía que no iba a seguir en la universidad, pero tenía calificaciones que sobrepasaban y en la mayoría de las materias. Y entonces en mi cabeza fue como el propósito de, ella va a ser mi amiga y yo sé que va a ir, yo sé que va a tener otro propósito en la vida. Y pues sí, se hizo bueno, sí aceptó ser mi amiga y digo, también las circunstancias, el fútbol y demás. Y curiosamente, puedo decirles, porque hicimos la segunda vuelta para ingresar a la UNAM, el mismo día, a la misma hora, no sé cómo el universo, y las 2 nos quedamos en Ciudad Universitaria. Y ella terminó su carrera con muchas dificultades, sí, y con mucho sacrificio de su familia, pero las historias que yo escuché en la preparatoria, para mí sí fueron de impacto, porque yo venía de otro contexto. Y no es que a mis papás les sobrara el dinero, eso es evidente, pero también había otro que las orientadoras batallaban con el tema de las calificaciones, porque ellos decían: "Yo nada más necesito mi papel de preparatoria para poder entrar a trabajar o para poder hacer esto". Y entonces ahí te das cuenta de que hay personas que desde mucho antes que tú ya tuvieron que ser adultos. sí. Es más, como que les roban esta parte todavía de su niñez, Sí, adolescencia, porque tienen que cubrir ciertas carencias. ujú, Yo también, en la parte de la secundaria, mi familia también viene de una parte humilde, igual, trabajaron mucho, mi mamá siempre nos inculcó a ir en escuelas públicas, porque, pues, era lo único que nos podía heredar, o sea, sí. no teníamos como más, y, pero tenía ahí en escuelas, en la secundaria y en la preparatoria cuando tuve el caso,
pues te vas dando cuenta, ¿no? Conforme vas avanzando, empiezas a notar que hay ausencia de tus compañeros o compañeros que se quedan en el camino. Porque por lo mismo, ¿no? Hay, vienen de familias muy, pues de muy bajos recursos, donde a lo mejor ellos para poder asistir a la escuela necesitan trabajar. Tuve varios compañeros así. Muchos tuvieron que dejar, por ejemplo, secundaria, tuvieron que dejar igual la prepa y todo. Y siento que ahí yo todavía no tenía yo conciencia en ese aspecto, porque decía, ah, pues qué mal, ¿no? O sea, decía, no lo vi. Pero ya después cuando fui a creciendo, yo creo que, pues, yo vivía en esta burbuja de mientras yo estudie, nunca me va a faltar nada. Y claro, sabía que en mi casa había problemas económicos, pero mis papás siempre no trataban de transmitírnoslo. Simplemente era de, ustedes dedíquense a estudiar, nosotros vemos cómo proveer. Ujú. Y yo creo que el punto de quiebre donde me di cuenta de la vida adulta antes de entrar a la vida laboral fue a mitad de mi carrera. Yo a mitad de la carrera tuve que empezar a trabajar porque mi Choqué, familia, porque porque mi porque familia, también me pasó. porque mi familia ya no tenía para podernos apoyar. Más bien, ajá, no había como ya recursos para podernos trabajar. Y pues a mí lo que más me dolía en ese momento cuando me dijeron era dejar la carrera. Porque dije, Ay, ya tengo sí, la duele mitad. mucho. Y dije, no, mis sueños, mis aspiraciones. Y sí, te puedo decir que sí, estuve mal un tiempo. Trabajé, afortunadamente conseguí un empleo donde se podía adecuar porque pues no quería dejar la parte de la mañana para poder trabajar. Se adecuó muy bien, pero fueron años donde pues te la veías como negrita porque ibas en la mañana a trabajar, no ibas a la escuela, párate 4 de la mañana y luego llegabas de trabajar a las 7 8, ponte a hacer tareas, duérmete 2 3 de la mañana y luego duérmete 1 o 2 horas diarias para seguir con tu día a día. Yo creo que a mí eso me ayudó bastante a madurar yo Vaya que sí. en ese camino, porque valorabas más las cosas. Como de, pues ni pedo, o sea, así me tocó y tengo que echarle para adelante. Y creo que eso me ayudó a que cuando entré a trabajar, pues ya tener una visión de si quiero algo me va a costar y tengo que trabajarle. Pero, pues yo creo que pues bueno, yo tenía un trabajo informal donde no percibía seguro, O nada sea, de nada eso. más puro pago. Sí, era comerciante. No, pues es Ajá, que al final del día es trabajo. O sea, ni siquiera, digo, y tú mejor estando en las áreas de construcción, sabes que ni siquiera algunos albañiles sí. tienen ese tipo de prestaciones. Exacto. Y pues, cuando llegué a mi primer trabajo formal, me acuerdo mucho, me dieron mi primer quincena y no sé, o sea, me supo muy bien porque dije, ah, es mi primer cheque como arquitecto. Pues no era mucho porque era becario, pero dije, no Bien, ¿no? importa, o sea, pero o sea, me motivó mucho saber que ese cheque ya era por lo que tanto que trabajé. Exactamente. ¿No? Entonces, y sí, ya cuando más adelante, pues, te empieza a poner la vida más turbia, porque dices: "¿Cómo que le debo al SAT? ¿Cómo que le debo al Oye, banco? ¿qué es qué es el El KFC? ¿qué es el KFC? ¿Qué es el ISR?". ¿Y por qué ya sería millonaria si no me descontaran el ISR? Sí, Sí. no sé, o ¿bajo qué régimen, las empresas cuando te van a entrevistar de bajo qué régimen fiscal estás? ¿Y tú? Y Ah, tú, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿En qué momento te explican tu régimen fiscal? Claro, ¿o sueldo bruto o neto? ¡Ah! Ajá. Hay algunos, de recursos humanos que también les falla, y eso Sí. que ese es su día a día. No, yo recuerdo que en la primera entrevista, pues, a mí se me olvidó preguntar, como bien novato, si eran brutos o eran netos. Y en ese entonces sí necesito, o Ajá. sea, Y trabajar, en ese entonces generar, creo que eran 8,000 pesos. Y y el descuento. y yo, guau, 8,000 pesos. Es un chingo de dinero, ¿no? Porque, pues, yo venía ganando, no sé, como 1,200 a la semana. Entonces dije: "Ah, pues, por lo menos el doble ya voy a ganar".
¿no? Y por menos tiempo laborado, llego a tener más descanso. Y tú, no, Cuando digo, vi mi primer cheque, pues sí me motivó y todo, pero, pues, menos tu ICR, me quedó un sueldo como de 5,500. y tú. Y yo: "Miau, miau, miau, miau". Entonces, No, y después no te explican, digo, ya cuando vienen otros temas, tampoco te explican cuando estás obligado a presentar tu declaración y dice, y de pronto sí tenías algo a favor, y bueno, ujú, no, los temas del SAT son del diablo. no, o recuerdo mucho que después de ese trabajo me cambié a otro, pero en este tenía que estar como, em, profesional que presta sus De per servicios de profesionales. servicios Ujú. profesionales, tenía que emitir la factura. Y yo: "No, o sea, ¿cómo emito una factura?". Y Ese pues también pasa. pues era o mi sueldo o contratar a un contador, y pues era mi sueldo, ¿no? Pues ahí como pude, Perdón. mientras los tutoriales de YouTube, empecé a ver cómo hacer facturas y toda esa parte, pero también nadie te explicaba que una parte te la daban por tu factura y otra parte te la daban en efectivo. Y tú dices: mi empresa, Sospechoso, su ah, famoso esquema mixto. pues, esquema mixto", exacto, donde, pues, evidentemente al empleado sale más perjudicado, porque te registran ante el seguro como con un sueldo más bajo, ¿no? Con el salario Con mínimo. el salario mínimo. Entonces, Sí. pues, eso perjudica tu, ¿cómo se llama? Tu historial Ah, tus semanas de cotizadas semanas para el cotizadas. momento del retiro y para el Infonavit también. Exacto. Entonces, después ya, yo creo que mi primer impacto ya de realidad de decir: yo soy un exitoso", fue cuando entramos a la fábrica de Sun Ah, que conocimos. Pues, ahí aquí fue la primera vez que tuve despensa, que, no, vales de despensa. No vale, voy perdón. no voy Sí, no voy a pensar la gente que anduviste sin comer por No, no, por no. años. O sea, tuve balas de despensa, tuve ya Fondo de ahorro, fondo de ahorro, seguro de gastos médicos las mayores. Oye, PTU. y llegaste a te bueno, es que las PTU son todo un tema. Ay, sí. Oye, ¿y tú llegaste a ocupar en el tiempo que estuviste tu seguro de gastos médicos mayores? No. Es más, nunca ocupé mis O gastos sea, médicos digo, pero mayores. valió la pena que sí te lo o sea, en mi caso, para mí sí es como que Ujú. chido que si te lo descuenten. O sea, yo creo que está bien tenerlo porque nunca sabes cuándo lo vas a ocupar. Creo que es bueno decir: "Nunca lo ocupé", pero Sí, ahí está. bueno, sí, yo sí lo ocupé, pero la verdad una bendición, una bendición. Yo esas son las cosas que extraño. Sí, o sea, cuando Sí, sí. dices: hacer", Parte de volverte adulto, es también como de: está tu "¿Puedo salud. vender todo esto?". Pero, pues, ya después cuando conforme vas ganando más, pues, te das cuenta que el Que te pinche quita, SAT te descuenta más. pero está con el colmillo ahí. Sí, o sea, prácticamente de ISR te descuentan un buen, o sea, te puedo decir que ahorita de ISR de lo que estoy pagando, prácticamente estoy a nada de llegar a mi primer salario de lo que estoy pagando de ISR. ¿Qué? Ajá. O sea, es un buen de ISR. No inventes. Y fíjate, todavía dijéramos, porque, dentro de hablando de la vida laboral, uno de los proyectos o puestos en los que estuve, justamente estaba en uno donde reubicaba personal mexicano en Alemania. Ujú, Y entonces allá, digo, platicaba porque yo tenía que apoyar en culturizar a los mexicanos, o sea, para entender la cultura alemana y que no se regresaran tan pronto a ella, porque, pues, es una cultura totalmente diferente. Pero allá están satisfechos con que te quiten los impuestos, porque les quitan más que a nosotros, eso sí es un hecho, pero el tema es que los servicios públicos que les ofrecen son excelentes. En cambio, aquí, lo que te quitan para los servicios que dan, ese es el tema que uno tiene. los Uno baches. uno yo creo que de entrada, uno diría: "Bueno, pues está bien, parte de lo que me descuentan es para mejorar los servicios públicos", pero, a ver, cataloguemos y muchos ni siquiera llegan al estándar de un buen servicio, ya ni digamos excelente, un buen servicio. Sí, y creo que otra de las crisis como adulto que entras son las famosas deudas. Ay, ya ni me digas, no, no, no.
que vas terminando una y ya te estás metiendo a otra y a otra. Y tú dices: "No, es un juego de nunca acabar". Oye, o en uno de los episodios que conté, que yo decía, yo no, en ese momento no entraba en las tandas, pero bien que pasé después de eso y ya yo entraba en las tandas. O las famosas quinielas. Ah, Entonces, por cierto, esas quinielas de fútbol americano son sí, buenas, son buenas. pero de que te quitan tu dinerito, sí, sí te Sí, quitan tu porque, dinerito. o sea, por lo menos ya 500, 100 pesitos semanales te Oye, van. y el que siempre se quejaba porque no ganaba, Sí, y siempre ganaba el que ni sabía de americano. el más churro. Entonces, yo creo que esas son la parte de las, como dice el título del video, ser adulto creo que son algo de las cosas que nadie te explica, porque tampoco en la escuela, los que tuvimos ese privilegio de asistir, tampoco te explican cómo llevar tu cuenta con el SAT, La inteligencia emocional la tampoco se inteligencia menciona. emocional. O sea, tenemos, sí agradecemos que haya materias de atención vocacional, perdón, la orientación vocacional, pero creo que también en este tipo de materias deberían de abarcar temas como inteligencia emocional, salud mental, Educación financiera. educación A mí me hubiese financiera, encantado que me hubiesen dado educación Shark financiera, Tank. porque Gracias. porque de pronto digo, ¿por qué me metí en esto? Porque mi quincena me dura 2 días, Dios, y mi tarjeta Sí, está sobregirada. sí, porque sigo, ¿no? Y de pronto te das cuenta y dices: "No, pues es que me fui a las alitas y luego hice esto Que y el cafecito el que cafecito". cafecito diario, ¿no? Pues tus gastos hormiga, pues, ¿cómo no quieres que se te acabe la quincena si ya tus gastos hormigas Te están te venciendo. abordan? Pero bueno, Lili, no sé, no sé qué quieras seguir abordando de esto aquí en De ese tema, ahorita justo me recordaste. recuerdos de bien de verdad, Sí, ¿no? sí, porque igual que tú, yo era, o sea, yo era una y lo reitero, o Una sea, chiquilla. una chiquilla y que justo mi familia también empieza a tener ciertas dificultades y digo, le agradezco muchísimo a la escuela pública, eso sí, la universidad en la que yo fui, volvería a ir una y mil veces porque sin sin esas posibilidades, o sea, yo sé que muchos se burlan porque dicen: "Ay, es que pagas 20 centavos". Digo, ahí, mm, si no hubieran sido por esos 20 centavos y el donativo que yo podía dar, yo creo que no hubiera podido terminar, y le agradezco infinitamente a la UNAM por la formación que me dio, los profesores de los que aprendí. Sé que nosotros no tenemos una formación así de, ay, empresarial como otras escuelas, que ese es el valor que tienen esas escuelas, y eso es quizás lo que a lo mejor le agradezco la parte humanista a mi universidad, pero yo estaba a la mitad y tuve que ir a trabajar, o sea, cuando digo tuve, era o vas o no hay forma de que mantengas la escuela y ni siquiera tu alimento del El día. día. Y entonces, hay algo que tú mencionas que no sé si sea un reconocimiento, pero sí es muy pesado ir a la escuela, luego ir a trabajar, porque además en los trabajos, como ya lo vimos los Varios becarios no, no, también lloran, o en renuncias, muchas veces no son empáticos con los que empiezan a trabajar y entonces te tienes que aguantar muchas cosas. O sea, yo llegaba en las noches a mi casa llorando porque decía, es que no estoy lista para esto, pero lo tengo que volver a hacer mañana, porque, y además tengo que pasar esta materia, porque si yo no obtengo un título, no puedo seguir creciendo. Y entonces en mi mente es así. Y ahora que también es otra de las cosas, buscar empleo es una de las cosas que más lecciones de paciencia, de tolerancia me ha dejado. Y ahora que estoy en esto, me doy cuenta porque yo siempre decía: "No, es que yo no he hecho nada en la vida". Y entonces haciendo un recuento te los dan. o sea, el recuento de los años, de verdad que, si no hubiera sido por esa situación que hubo en mi casa y todo eso, yo no tendría los años de experiencia que tengo. Y además son experiencias, algunas, digo, fueron a través de episodios, amargos o digamos que malos, pero también hay experiencias bonitas. Y de todo yo creo que he aprendido, como yo te comentaba en algún punto, o sea, esto, y a muchas personas también se lo comento, esto que hacemos es justo
ya lo que a veces contamos, ya son anécdotas de lo que fue, porque si nosotros nos seguimos quedando en ese pasado No o salimos. en las versiones, pues la verdad es que no vamos a poder seguir a un futuro, pero viendo mi yo de De ¿qué años. fue? De diciembre de 2008 que hasta me acuerdo, porque que en ese entonces tuve que ir a dar mi alta al SAT. Al Ahí aparece, cuándo di mi alta y aparece 2008. Y sí, recuerdo que yo fui, la contadora que hacía las altas me dijo: "Te voy a hacer tu cita, porque tienes que ir, que yo te tengo que dar". Y entonces, como dices, cuando recibes Sí. tu primer, sí, tu pago de nómina y que de ahí te pone reducción del ISR y no sé qué. Del IMSS. Ah, sí, también. Y entonces, sí fue para mí también esa emoción de decir: "Ah", y yo ganaba menos porque, nos pagaban el salario mínimo, porque además del salario mínimo ibas a aprender, entonces ellos te estaban pagando Por por la aprender. famosa experiencia. Y entonces, eso es lo que me queda a mí. Sé que yo también en algunas ocasiones no he sido la mejor profesional del mundo, pero de lo que yo rescato es que de cada uno de los lugares en los que he estado he aprendido, he hecho amigos, amigos que todavía conservo desde esa primera notaría, perdón, desde ese primer trabajo, ¿no? Ya saben acá, y hasta la última que estuve, todo lo agradezco. Yo creo que porque parte de ir a trabajar es también parte de ir siendo adulto, o sea, conforme la misma experiencia que vas teniendo así en tu currículum, también se va reflejando en tu adultez. Porque aparte no hay un manual. Yo creo que, Mm, aunque lo enseñen en la escuela, cada adulto, nuestros amigos o conocidos que tenemos, inclusive en nuestro camino lo hemos labrado de formas muy distintas. ah, sí. Inclusive entre nuestra familia, si tenemos hermanos, primos, podemos darnos cuenta que cada uno tiene su camino muy diferente al de Sí. nosotros. Y eso va, digamos que cada quien se toma con su camino, sus decisiones, y la evolución que cada uno tiene es el reflejo, pues, de lo que ha pasado, ¿no? Tanto cosas positivas, negativas, pero sí, yo creo que sí, ser adulto duele, pero igual es un camino que siempre te enseña a estarte construyendo, es un camino que reta a estar evolucionando y adaptarte, porque si no nos logramos adaptar, como tú dices, te podrías quedar en este estancamiento Sí. y sin avanzar. Entonces, creo que esto que hemos vivido nos ha ayudado a evolucionar, a adaptarnos al contexto actual y poder seguir adelante. ¿Y sabes con qué otra cosa? También parte de las características de comenzar a ser adulto, es que tú ya llega un punto donde ya no puedes culpar a tus padres. O sea, ellos te dejaron así en un punto y las decisiones que tú tomas ya son tu responsabilidad. O sea, hay un punto donde ya son Sí, tuyas completamente, y cuando las asumes, la verdad es que la vida va siendo más sencilla, porque ya sabes que, pues, hay cosas que tú decides y hay cosas que no controlas, y entonces, enfócate en las que sí controlas. sí, porque Diría que esa es la fórmula de la adultez. y como tú dices, la vida adulta te enseña a hacerte cargo de tus propias decisiones, malas, buenas. Y es así porque de niño podríamos echarle la culpa a nuestros primos, a nuestros Sí, amiguitos. porque mi papá quería que yo fuera karateca. ¿No? Y entonces, ahí estabas en las clases y tú querías ser, como en mi caso, ¿no? Que yo siempre supuestamente le reclamo a mi mamá que por qué no me dejó en las clases de ballet. Mi mamá, pero es que ya te he dicho varias veces que cerraron Pero eras bueno para los caratazos. y luego, por ejemplo, como les decía, en la prepa yo terminé jugando fútbol. Sí, o O sea, sea, como yo creo que el destino te va marcando y te tienes que adaptar. así es. Pues bueno, Sí, nuestras reflexiones de adultez. sí, este episodio sí vamos a tocar temas laborales, pero básicamente es cómo inclusive la parte de ser adulto te perjudica o te ayuda para los temas laborales, ¿no? Es que
en el trabajo se refleja el tipo de adulto que eres, porque también me ha tocado desde 2018 ver adultos que hacen berrinches. Y eso para mí era sorprendente, porque yo y incluso a lo mejor el mismo ambiente te absorbe y llegas a tener como 2 3 actitudes, ¿no? O sea, que dices: "No, a ver, para", porque, pues, no, si te quejabas de fulanita cuando conociste por primera vez el berrinche en un adulto, pues, con mayor razón, ¿no? Pero, Sí, híjole, sí, cuando estás en un sitio público, ves a un niño llorar y dices: "¿Dónde está la mamá de este niño para que lo controle?". Un adulto es así como de: ¿quién controla este "¿Dónde están animal? sus hijos de este adulto?". Sí, Pero pero bueno, con este contexto cerramos parte del juguito laboral y ahora sí, vamos al memo del día de hoy. y el memo nos dice: "Te decían crece, pero no te dijeron que ibas a llorar por el SAT y por una llamada del banco el mismo día". Sí, Traca. sí, no, sí, no, sí me ha pasado. Por dos. Bueno, y para dar pie a esto, ¿cuál fue el momento en que dijiste: "Esto es ser adulto", y no fue bonito? Cuando, ¡Ey! tuve que pagar una deuda muy grande y fue como de, o sea, esperé tanto unas utilidades y un fondo de ahorro, pero no lo pude disfrutar porque ya tenía una deuda. Entonces fue como de, miau, miau. Y entonces toda tu Sí, prácticamente todo mi dinero se fue ahí. Y pero, pues ya, por lo menos ya mi tranquilidad quedó. no, pues ¿Y tú? Cuando quedé embarazada, ¿qué? No, fíjate que yo creo que cuando hice mi primer compra, o sea, de que yo la primera vez que tuve que comprar despensa para mi familia, y Hot fue como y ya sabes, ¿no? Que va pasando la cuenta y tac, tac, y el sonidito, pip, 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 Y tú nada más el total, pediste ajá. 800, 1000, 2000, Sí, ¿tú qué? porque antes mi papá era el que mis papás eran los que pasaban, y entonces la primera vez que te enfrentas a eso y ves pasando el bip, 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 dije: "Oh, oh, esto no es bonito". Tú, mi Mi quincena. quincena, mis ahorros. Bueno, mm, ¿cuándo te diste cuenta que eras adulto? No, más bien, ¿te diste cuenta que eras adulto cuando pagaste tu primer recibo? ¿O cuando te emocionó comprar flores? O tu Hablando despensa. o mi despensa, bueno, ya como lo dije, es que yo creo que las 2 o sea, cuando tienes que pagar el me acuerdo que estando en la universidad, no sé por qué, ofrecían tarjetas de CNA Ay, todo universitarias. mío. Ajá, a todo el mundo. No, pero yo decía, bueno, ¿por qué en la universidad, no? Sí, pero bueno, es que Pues ya es el mercado. sí, entonces me la dieron. Entonces, yo dije: "Tengo una tarjeta", o sea, es mi primer Con tarjeta de dinero. crédito, ¿no? Y Vamos a comprar ropa. Sí, fui. hasta eso fui responsable y le pregunté a mi mamá: "Oye, ¿cómo se usa una tarjeta de crédito?", porque ella ya tenía experiencia usando la suya, y me dice: "Mira, tienes que fijarte en tu fecha de corte, en tu fecha límite de pago". Y mis primeros pantalones que compré ahí, yo así bien orgullosa de que compré mi tarjeta. Y por esa razón, porque fue o sea, la primera institución que a mí me dio una tarjeta de crédito, por eso todavía la conservo, y he sido cliente desde porque es mi primer tarjeta de crédito. Sí, yo también fue mi primera tarjeta. Y yo, mi Y primer sí, yo creo que a mí, cuando igual recibí mi primer salario, me emocionó mucho porque dije: "Ay, mis esfuerzos fueron recompensados". Pero también, me emocioné mucho cuando después de tener este pago, yo lo que bueno, mi familia acostumbrábamos es que cada vez que nos iba bien a alguien, ya sea mi mamá, mis hermanos o mi papá, este, se celebraba en familia, o sea, de hoy toca cenar todos juntos porque ahí está el logo. Entonces, si yo llegué a casa y vamos a cenar, porque esta vez yo pago. ay, Entonces, no, ese es también es la parte muy lindo. como linda de adulto que dices: "Ay, o sea, esta vez yo pagué, ya no pagó mis papás", y es como regresarles un poco de lo que invirtieron en ti, ¿no? Sí, sí, eso es muy lindo, sí. Bueno,
¿Qué es lo que más te ha costado aceptar de ser adulto? Que voy a ser viejo. ¡Ah! Pues mira, no está tan alejado de mi respuesta porque, justamente me doy cuenta, digo, porque, ya voy a confesar aquí cuántos años tengo. Ya estoy llegando a los no, ya tengo 37 para este episodio. Sí. Para este episodio ya tengo 37 y entonces me doy cuenta que ya a partir de aquí, o sea, ya llegué a la cima y entonces ya vengo en En decaída. de caída. Y eso ya me pesa porque digo, es que ya sí es real que, o sea, que empiezas a subir de peso y ya digo, no, me tengo que cuidar más y tengo que comer. Y todo eso me cuesta, me cuesta. Más bien te sientes como frustrada porque dices, Sí, porque cuando además era ni un siquiera. twin no hacía eso. Y ahorita traca. Y entonces dices, es que no es justo, ¿no? Yo siento que todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero no, el tema es que también eso está acá. El que yo tenga para mí, contrario a nuestro querido amigo Perrotti, que dice que ya a los 30 se le fue la vida, no, Es que para ya no mí se le para. ay, ¿O sí? ahí, yo ¿O no sí? sé, se va a ofender. Y entonces, para mí, yo digo, es que todo está acá, es actitud, es mentalidad. Hay un profesor de la Facultad de Derecho que cuando cumplió 80 años, y eso ya tiene como 50 años, este, él se levanta a bailar salsa, a ir a dar clase en la facultad, y además va a su despacho a atender sus asuntos. Entonces, yo digo que es un tema de actitud, de sí, te tienes que cuidar un poco más que cuando tienes 20, pero Pues va Maribel Guardia, que tiene su pantalón desde los 15 años. Que nos pase el tip. pero te digo, eso es lo que, híjole, lo que sí, que te digo que está Pero relacionado entre salud y vejez, yo sí. creo que eso es lo que más todos los que somos adultos coincidimos. Sí, el Ya desgaste, la edad, ajá, porque ya las fiestas, el ¿no? colágeno que te falta. Pero ese colágeno lo podemos tener en especie. Pero bueno, Lili, a ver, un poquito más de estas preguntas. ¿Hay algo que juraste que nunca harías y ahora lo haces diario como adulto? Ay, yo decía que, el medicamento, o sea, no, yo jamás, que yo siempre iba a ser súper sana, y de todas maneras, aunque sean vitaminas, tengo Tus que tums. o que la leche deslactosada Para que no te para que inflames y no te andes peor. inflames sí, porque Ah, si estás en el sí. trabajo, o que, ay, es que ya no puedo cenar tan luego sí soy así de que, ay, es que sí se me La antoja, acidez. ¿verdad? Por mucho tiempo la colitis también fue un problema. Cuando se va. Y el bromuro de pinaverio ahí en el cajón. No, sí. No, yo igual, creo que tiene algo que ver. Cuando estás con los achaques, Sí, yo decía, no, nunca voy a estar achacoso. Traca. traga todos los días. Todos los días, no, el día de ayer me costó agacharme. Yo, ay, es cierto, yo mis días, Ya no está funcionando estar de estamos rodillas. una aceitada. Bueno, Y pues bueno, para cerrar este memo, Lili, ¿alguna vez has sentido que todos saben ser adultos menos tú? no, yo creo que inclusive he visto que hay adultos más mensos que yo. Y digo, Amo eso. yo he dicho, ¿cómo este adulto sobrevive? Pero sí, o sea, Voy a hablar de cierto familiar que no es querido en mi familia. ¿o Eh, sí? no, no. Porque el hombre mucho tiempo vivió pues, de lo que le daba a mi abuelita y así. Y entonces, de pronto un día, sale con su drama, ¿no? Y dice, o sea, ya está pasando, o sea, la verdad es que ya está pasando los 60 y Ya nos entonces está robando ya no oxígeno, roba dice. oxígeno y dice, es que estoy pensando en mi futuro. No manches, eso lo debiste haber pensado 20 años atrás. O sea, ¿cómo que apenas estás pensando en tu futuro? Y entonces es como dices, de pronto dices, ¿y eso es un adulto? Y no solamente, digo, claro, familia, también en el trabajo he visto mucha gente que incluso tiene hasta 10, 20, 30 años más que uno y todavía sigue teniendo comportamientos de
Sí, hasta un niño de de primaria es chiquitos. más maduro que ellos. Sí, eso está muy Sí, cañón. yo creo que no hay, ningún adulto que sepa más que otro, pero sí hay algunos más maduros que otros. Ay, ¿a qué se deberá? Será de los factores Tal vez de que se aprendes y sigues. o a su historia de vida previa, ¿no? Si tuvieron carencias, evidentemente, lo que van a procurar es siempre mejorarlo. Y al adulto que de niño tuvo todo, bueno, esa es mi teoría, ¿no? Sí, La mayor parte de los adultos que de pequeños les dieron todo el acceso sin hacerles consciente que tiene un costo, ya sea de niños, pues te acostumbran a, pues estudia, haz tus labores domésticas de tu casa, por lo menos tiene tu cama, ujú, algunos principios de organización. Esos adultos son los que son más mimados, ¿sabes? Son los que más trabajo les cuesta, son los, no sé, sí he visto varios comportamientos diferentes y cuando platicas con ellos, pues es porque su historia de vida pasada era como ajá. más comodidad, ¿no? Y pues creen que al ser adultos pues, también, pero pues no. Digo, yo creo que deberíamos de traer a una de nuestros Huevones, dices, ay, no, esos huevones a alguno de nuestros especialistas que han estado para que nos digan también pueden ser como heridas de, de pues, infancia, de infancia, sí. o más bien que pues están cómodos. Ah, bueno, sí, sí, Porque me sí. ha tocado ver que adultos no con pareja ni de eso, pero todavía dependen mucho de la mamá, del papá. ¿Y qué tú dices? O sea, ya tienes 40, 35 años, no más bien 50, algo así, y todavía no te puedes desprender de tus papás. O sea, me refiero en el plano de que prácticamente quieren que los mantengan tus papás. Ah, sí, Y sí, eso es terrible. todo mal. Al revés, más bien ayúdale a tus No, papás. y sí tiene una carga de responsabilidad los padres, pero, pues, es que a veces, como decías en el episodio pasado, o sea, no se verán mal, pues no, porque, pues, han vivido esa es su manera de vivir y es muy cómoda. Es su normalidad. Ujú. Y pues bueno, con esto cerramos el memo del día de hoy, que estuvo bastante Estuvo chistosito. sí. Y ahora vamos a nuestra sección de verdades con credencial, con nuestro dato científico del día de hoy. Crecer y asumir responsabilidades como adulto es uno de los mayores retos de la vida moderna, pero la verdad es que nadie nos prepara para esa transición ni nos enseña las habilidades emocionales y prácticas que requiere. Sí, ya nos dimos cuenta. Según Harvard Business Review, más del 60% de los profesionales sienten que la gestión del estrés, la toma de decisiones complejas y el manejo de relaciones interpersonales en el trabajo son áreas donde no recibieron formación suficiente. Esta brecha genera consecuencias directas en las organizaciones porque producen baja productividad, aumento de conflictos y desgaste emocional que terminan afectando el rendimiento general. Además, muchos líderes reconocen la frustración de tener equipos que no son autoarrancadores, que esto lo pondría más como autosuficientes o independientes, pero paradójicamente caen en la microgestión, empeorando la situación. La inteligencia emocional, que incluye autogestión, resiliencia y comunicación efectiva, es una competencia clave para el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, muchas organizaciones aún no invierten lo suficiente en desarrollar estas habilidades, perdiendo así capacidad para adaptarse a cambios, innovar y mantener un buen clima laboral. En definitiva, ser adulto no es solo asumir responsabilidades, es contar con las herramientas para hacerlo bien. Las empresas que entienden esta realidad e invierten en el desarrollo de estas competencias mejoran su ambiente de trabajo, impulsan el compromiso y en última instancia elevan sus resultados. No se trata solo de exigir madurez, sino de enseñarla y cultivarla, porque cuando las personas crecen de verdad, las organizaciones también crecen. ¿Cómo es? Pues son datos crudos que es Sí. una realidad que todos los adultos vivimos y que pues sería bueno trabajar en ello para tener esta mejora que mencionan. ¿Y te has dado cuenta que en la mayoría de los episodios que tocamos, y que también toca con este de ser adulto, es la inteligencia emocional, Emocional. que puedas gestionar tus emociones? Y sí, Sí. confirmo, ya confirmo. Yo creo que todos deberíamos ir a terapia, pero no es porque hay algo mal, pero a lo mejor tienes algo ahí que no has detectado y que te ayudaría.
Sí, justamente, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Porque muchos nos esperamos ya hasta que entramos en un estado crítico. Ya que estás todo Con corte sí, de ya. circuito. Ya estás neurótico o alguna cosa así. Y pues, las publicaciones que nosotros aquí conseguimos es de un medio serio, como es el Harvard Business Review, que colabora con varios profesionales de recursos humanos. Eh, por ahí, si alguno está interesado, pues las publicaciones las hacen tienen su LinkedIn y si no, pues, digo, las pueden buscar, pero me parece interesante que cada una de las cosas que pasan, sí hay estudios serios sobre eso, y incluso te dicen qué hacer, pero creo que las herramientas para todos hoy día están ahí a la mano, pero a veces por comodidad, por esto es fácil como está, no hay que cambiarlo, es que muchas personas y muchas organizaciones persisten en seguir así. Sí, porque implica una inversión y sobre todo tener esta facultad de decir necesito hacer un cambio. Y es que, ¿sabes qué? También es una porque también te puedes ver en ese espejo de decir: "¿Cómo lo estoy haciendo?". Y a veces que te digan que vas bien o que vas mal, pues puede ser contraproducente, ¿no? Dependiendo, pues. Sí, porque muchos individuos no estamos listos para la autocrítica ni para ser criticados de forma constructiva, ¿no? Entonces, pues bueno, dejamos hasta aquí nuestra sección de verdades con creencias y ahora sí, vamos a nuestra penúltima sección para que Para la que lo apliquen. apliques. El primer tip que yo que yo daría y que de verdad, porque lo he padecido en toda esta vida adulta Adultez, laboral, adultez. sí, en esta adultez, es que no hay que normalizar el agotamiento. O sea, decir, tengo que utilizar cada minuto del día para ser productivo. No, estar cansado no es sinónimo de ser exitoso. O sea, imagínate que no puedas ni siquiera disfrutar ese éxito porque estás tan cansado, porque te metiste en 1000 proyectos, en 1000 cosas, y al final del día es porque estás normalizando que estar agotado es lo correcto. Ajá, porque a lo mejor el agotamiento ni siquiera es físico, es mental. Exactamente, ese agotamiento también existe y es más pesado que el físico. Sí, que ya lo hemos venido platicando en diferentes episodios, que sería bueno detectarlo a tiempo. Ujú. Y justo va enfrascado del siguiente, va conectado, perdón, al siguiente consejo. Pide ayuda. Como adulto, al ser un adulto no significa que podamos hacerlo todos nosotros. O sea, necesitamos detectar en qué momento necesitamos pedir ayuda, ya sea con un tema en específico, para un tema laboral, un tema profesional, o bien para un tema de salud emocional, salud física. Creo que cuando somos adultos renegamos más a pedir o evitamos más pedir ayuda que cuando éramos niños o éramos jóvenes, que siempre para todo pedíamos ayuda y ahorita ya no. Nos cuesta mucho solicitarla, ¿no? Y hay gente que sí está dispuesta Ayudar, a ayudarnos. justo. Y el siguiente tip para mí, que sí es como top, 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 en estos años de experiencia laboral, es priorizar la salud mental como si fuera tu jefe, es decir, con respeto y con urgencia. Porque, como decíamos hace unas, Unos episodios, unos miles atrás. unos minutitos atrás, la salud mental es lo que nos va a ayudar a mm, poder configurar correctamente nuestra vida laboral, personal y poder estar satisfechos. Sí, de verdad, que es también como cuando físicamente no estás bien, como el caso del agotamiento, si tampoco estás bien mentalmente, ¿cómo vas a poder disfrutar de esos éxitos que tú has trabajado, que tú has tenido, que has alcanzado? Pues porque la salud mental debe ser prioritaria, no, No la has trabajado. así es. También es válido de aprender a decir no. No puedo con todo hoy, ¿no? Y decirlo sin culpa, o sea, es decir, reflexionar y decir, a ver, soy un ser humano, no soy una máquina, entonces, si solamente puedo hacer 2 tareas hoy, 2 tareas las tengo que hacer, o si hoy no tengo ganas de ver a alguien,
Sí, pues simple, es válido decir no y nadie te va a juzgar por eso, porque al contrario, te estás priorizando tú mismo. así es. Yo agregaría el invertir en relaciones que sumen y no que te expriman. Y esto aplica para amigos, para parejas, Familia. familia. Hay veces que es necesario, o sea, nos en el caso de la familia nos dicen: "Ay, es que es tu Hasta la sangre muerte. hasta la muerte", y no, también el árbol familiar se poda, y hay personas que no son buenas, que no suman en tu aprendizaje. Ya también parte de lo que hemos hablado en muchos episodios, este, el tener un mentor o amigos en el trabajo, pero que de verdad sean amigos, que no te van a poner el pie, Que sea tu red de que apoyo. sean red de apoyo. Y esos de verdad te van a llevar muy lejos, porque son los que van a apoyar tus ideas. Yo creo que el hecho de que estemos aquí, Oscar y yo, es mucho apoyo de personas que nos han conocido en trabajos o fuera de, o en otros contextos, y nos han dicho, ustedes sigan, y me gusta lo que hacen. Y digo, probablemente no estamos como otros posteros, pero lo hacemos de verdad con mucho corazón, pero para esas personas que nos mm, han sabido sumar en nuestras vidas. Exacto, justo, y sobre todo abordar temas de que hemos vivido y hemos pasado, porque evidentemente son temas que no se hablan. Como sexto consejo, yo les digo, agenden descanso. No se sientan culpables de decir, ya, hoy no puedo. Tenemos una amiga en común que queremos mucho, que está hasta el norte, Ay, y ella siempre que dice, mi sociómetro del día de hoy está cero, o sea, estoy agotada o porque ya, pues ya había mucha gente esta semana, o estuve saliendo mucho y este fin de semana lo único que quiero es estar en mi casa. Es viendo a los Chargers, a los ya Chargers. ya que empieza la temporada de americano. Sí, o sea, y es válido porque es un apapacho hacia ti. Como adulto también creo que a veces nos descuidamos mucho por decir, ay, hice tal compromiso y qué feo, ¿no? O sea, priorícense y dense sus descansos, hagan lo que más les gusta. Si te gusta ir a hacer bici, pues adelante, es un descanso tuyo. A lo mejor es un esfuerzo físico, pero mentalmente ya te despejaste, ya hiciste algo que te gusta, ¿no? Entonces, es válido toda esta parte. Y, ¿sabes? Yo creo que son las sociedades actuales, o bueno, no sé desde hace cuántas décadas, como que si, o sea, esta parte de culpabilidad es porque se nos ha impuesto. Es que si no estás haciendo algo, eres improductivo, eres un No. huevón, eres... No, simplemente necesitamos descansar, somos seres humanos, o sea, no somos máquinas. Oye, ¿no me viste trabajando toda la semana? Me merezco este descanso, ¿no? Exactamente, y entonces dejemos ya la culpa a un lado, ya no más culpables por eso. Listo. El siguiente tip que yo recomiendo es que ser adulto también es desaprender ideas que ya no nos sirven. Lo puedo confirmar muchísimas veces. Yo, al principio de mi actividad en el trabajo, y digo, a lo mejor ya me voy a meter en terrenos que me van a decir: "No te metas en lo que no conoces". La comunidad LGBT va a decir: "No te metas en temas que no conoces". Pero sí lo voy a poner, como un ejemplo de que sí puedes desaprender. Eso de que: "Es que yo así ya nací y así me moriré", es mentira. Cuando yo inicié mi vida laboral, yo conocía a muy pocos gays, la verdad. Y yo tenía desafortunadamente esa idea, y no aprendida en casa, o sea, porque no tienes como esa educación, ¿sabes? Como la que ahora ya tienen los niños, ya las nuevas generaciones. Y entonces yo tenía así como que: "Ay, pues mientras a mí no me Mientras a mí no me toquen. mientras a mí no me molesten, o sea, yo estoy bien". O sea, como que ese era mi sí, Pensar. mi pensamiento de respeto hacia la comunidad. El clásico de, pues yo lo respeto, Ajá. siempre y cuando no me moleste. Pero de pronto, yo tuve, la fortuna, gracias vida, Dios, universo, porque pude acudir a un voluntariado en Italia. Yo acudí a una iglesia que, me ayudó con los gastos a ir para allá. Entonces, estuve un mes, pero esa iglesia era totalmente diferente a las que
conocemos aquí en México, y tenía una apertura a la comunidad LGBT grandísima. El feminismo era también de otro nivel, y además, estando en Europa, ellos ya hablaban de temas de la teología y el ambiente, y cosas que de verdad en México yo nunca lo he visto en una iglesia, nunca. Bueno, sí, y en la Comunidad Teológica de México, pero bueno, eso ya es de otros temas. Y entonces yo ahí conocí a una activista lesbiana de Uganda, que es muy famosa en Uganda porque ella ha sido perseguida por el gobierno, Húngaro. de allá, precisamente por ser lesbiana. Y entonces, platicando, porque eso te permitía este voluntariado, justamente que mi contexto y su contexto pudieran platicar. Y entonces ella me decía: "Yo no creo en Dios, porque en el Dios occidental, porque ese Dios vino a mi país a imponer, eh, como Tradiciones. ciertas tradiciones que no son de mi pueblo". Y entonces empezaron a prohibir algo que antes sí estaba, o sea, el lesbianismo Permitido. sí estaba permitido y no era perseguido. Y entonces, yo platicando con ella y viendo la persecución que había tenido, conocía a otros, a gays que tenían familia. Y entonces todo eso, cuando yo regresé y decidí aprender sobre eso, definitivamente ya no tenía la misma respuesta. Para mí eran, una comunidad de muchísima lucha, y que yo quería representar, ser como aliada. Y desde entonces he seguido aprendiendo, hay cosas que me faltan. Y también, en todo esto también aprendí sobre mujeres transgénero, y de verdad, esa mentira de: "Es que yo así ya me voy a quedar porque así lo aprendí", es mentira. De verdad, ser adulto también es desaprender ideas, y se los pongo como este ejemplo, porque algunos, esta es la idea que tienen como más arraigada de que no la pueden cambiar, y no es cierto. Cuando tú conoces testimonios, cuando tú Chicharito. es que ya, cuando ya empiezas a quedar calvo, ya. Pregúntale a Pues, Lex Luthor también. a sus perros que no es cierto. Y digo, ese es mi consejo. Y también lo puedo decir por las personas, porque yo antes decía, y de cierto modo era intolerante a ciertas personas A la lactosa dices. y a la lactosa, pero de pronto empiezas a conocer sobre inteligencia emocional, sobre heridas De de infancia. infancia y todo eso, y dices, la verdad es que ya no te frustres a gente, sino como que empiezas a decir, más bien pobre, Ajá, empatizas porque dices: empatizas. "Pobre, que no se ha dado cuenta la herida que tiene", ¿no? Es como ese meme que dice: "Nacida para ser hater, pero obligada a ser empática y entender tu contexto". Bueno, así me volví. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí, pues sí, me debrayé mucho con esto, pero sí es un ejemplo que quiero que entiendan, que sí puedes desaprender cosas. Es mentira que no se puede, eso es mentira. Ya. Y tú, bueno, después de la Después después del monólogo de Lili. por no decir otra cosa. No es cierto. Discúlpenme. El último consejo que yo les doy es, no le hagamos caso a las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. Algunas veces todos estamos fingiendo saber qué hacemos. Nosotros, en este caso, no fingimos, tratamos de documentarnos, les hemos traído especialistas. También habrá otros podcasts, otros influencers, Sí, otras personas de sí, Instagram sí, claro, es muy respetable. que no tampoco fingen, son tal cual, pero hay muchos que sí, todo el mundo lo sabemos. Entonces, no te sientas mal si tú crees que estás viviendo cosas como que no estás viviendo cosas como las otras personas, porque todos tenemos contextos diferentes. Simplemente tú vive tu día, tu hoy, y listo. Todos tenemos diferentes tiempos para aprender, para vivir, o inclusive nos llegan en diferentes tiempos oportunidades, ¿no? El chiste es estar preparados para poderlas tomar, porque eso podría cambiar nuestro contexto de vida. Y fíjate, ahorita que lo comentas, de pronto, y digo un ejemplo, hay casos donde dice: "Ay, es que yo quería ser millonario a los 25", y tú, carnal, todos andamos en lo mismo. Y tú Y ya para de ya ya, mamar. o sea, no,
Y de pronto se ven desilusionados por eso, porque, no sé, que vieron a fulanito y que ya lo hizo, pero es simplemente estaba preparado, tenía contexto, y con preparación a veces es hasta saber usar estas redes sociales. Uno dice: "Ay, sí, me voy a meter de influencer", pero es que eso también es un trabajo y tienes que estar Tiempo, inversión, todo. y no, la verdad, híjole, nos venden ideas así y es lo que desafortunadamente hace que la gente piense que lo ideal es lo que está en redes Y sociales. prueba ahí somos nosotros, o sea, sabemos que podcast hay muchos, Ah, sí. pero Sí, sí, sí. simple, o sea, nosotros mientras logramos dejar algo en ustedes, una reflexión, Que por que cierto, nos puedan escuchar es más que suficiente para nosotros. por ahí escuché que de nuestros haters, alguien me hizo llegar el comentario de nuestros haters y dicen que somos gente sin qué hacer. Bueno, yo sí. Yo sí, porque no tengo trabajo. Pero perdónenme, pero Oski es una persona que además de hacer la edición de estos videos, venir a grabar, tiene un trabajo que lo absorbe demasiado como project manager, que no cualquiera tiene un proyecto como él. Y sinceramente, pues, depende de la perspectiva de cada quien. Y si obviamente fue algo que dijimos de alguien que no le gustó, pues, digo, es válido, también pueden tener perspectivas, pero como siempre se dice, aquí es lo que se vivió. Pero gracias por vernos. Así es esto. Y digo, mira, haters también tienes que lidiar tanto en redes como en Vida laboral, vida laboral. vida personal. Bueno, está en la escuela, yo creo. Y pues bueno, ahora sí llegamos al final de esta sección de para que le apliquen. Ya nos alargamos. Y vámonos a nuestra última sección de ya estuvo suave. Antes que nada, gracias por llegar a este punto del episodio. Y queremos comentarles que ser adulto no es tener todo resuelto. Si estás cansado, no es que estés mal, es que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y hoy, y si hoy te sientes rebasado, bienvenido al club, no estás solo. No estás solo. Tal vez ser adulto es solo aprender a estar bien con no saber qué sigue. Recuerda, síguenos en nuestros canales en YouTube y Spotify, así como en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, donde puedes descubrir junto a nosotros lo que significa en estos días la adultez. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. El Cubículo del Gobinato agradece la hospitalidad a Chebus Time Café.